Primero que nada, queremos darle la más cordial bienvenida a este evento organizado por el Hub Regional para América Latina y el Caribe, con el apoyo de la Red de Educación en Crisis y Conflicto, SCN por sus siglas en inglés. El evento de hoy, Educación y Cambio Climático, Respuestas Locales para Transformaciones Globales, es un evento organizado por la Plataforma Global Liderando a través del Aprendizaje de USAID. Mi nombre es Mariana Cruz Murueta, soy la coordinadora del Hub Regional para América Latina y el Caribe, y el día de hoy estaré facilitando este evento virtual. Si bien este evento será en español, contamos con interpretación simultánea al inglés y al portugués, que pueden seleccionar en el icono inferior en su pantalla. También, antes de iniciar, me gustaría dar algunas indicaciones para que puedan disfrutar y beneficiarse al máximo de lo que estaremos compartiendo a lo largo de este evento. Primero, que sepan que contamos con subtítulos en español que pueden seleccionar en el icono que dice C. También, si quieren empezar a postear sus preguntas o comentarios a los panelistas conforme vayamos avanzando en el evento, lo pueden hacer en el chat. Les quisiéramos pedir que mantengan silenciado y apagada su cámara para mantener la calidad del evento. Y finalmente, recordarles que estamos grabando la sesión y la grabación estará disponible posteriormente en el canal de YouTube de la Plataforma Global Liderando a través del Aprendizaje. Perfecto. El Hub Regional para América Latina y el Caribe es parte de la Plataforma Global Liderando a través del Aprendizaje de USAID. Además, cuenta con 3 redes de aprendizaje globales, que son la Red de Educación en Crisis y Conflicto, la Red Global de Lectura y la Red de Aprendizaje en Educación Superior, así como con 2 capítulos regionales, uno en nuestra región, América Latina y el Caribe, y otro en África. Deseamos que, además de mantenerse en contacto con el Hub, ustedes puedan acceder a nuestras redes de aprendizaje. Ahora mismo les están compartiendo en el chat el enlace para que se sumen a cualquiera de las redes y al Hub si es que no lo han hecho aún. Y ustedes recibirán invitaciones a eventos, así como oportunidades para conocer, conectar e intercambiar con otras y otros miembros de la plataforma. El tema de educación y cambio climático es una prioridad para las redes de aprendizaje de USAID. El evento de hoy brinda la oportunidad de compartir programas educativos de alcance local y regional que brindan respuestas globales a algunas de las preguntas de la agenda de aprendizaje de USAID. En concreto, estas 3 preguntas referentes a habilidades básicas, ¿qué relación existe entre los resultados de aprendizaje en primaria y secundaria y las externalidades positivas que inciden en el desarrollo de las juventudes? Por ejemplo, la reducción de la violencia en pandillas, la reducción de la migración o, ¿por qué no?, la mitigación del cambio climático. También otra pregunta sobre contextos de educación en crisis y conflicto. ¿Cómo promueve el sector educativo la coherencia entre la acción humanitaria y el desarrollo para mejorar los resultados educativos y contribuir a la resiliencia y a la autosuficiencia? Y también una pregunta sobre educación superior: ¿cuál es el rol de los sistemas e instituciones de educación superior en el desarrollo y fortalecimiento de los ecosistemas de innovación nacionales y regionales? Es importante que sepamos que a través de las presentaciones nuestros panelistas darán algunas respuestas a estas preguntas. El cambio climático ya no es una preocupación aislada que afecta a unas cuantas personas. Se ha convertido en la nueva norma. Según la Organización Meteorológica Mundial, entre 1998 y el 2020, los fenómenos geofísicos y aquellos relacionados con el clima provocaron la pérdida de 312,000 vidas y afectaron directamente a 277 millones de personas. Solo en nuestra región, en el 2018, 17.2 millones de personas fueron desplazadas internamente a causa de eventos geofísicos. 2 años más tarde, la cifra se había casi duplicado a 30.7 millones. Cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, comunidades, se enfrentan a vulnerabilidades respecto al acceso a la educación, tales como la falta de infraestructura, la capacidad saturada en las escuelas, las barreras lingüísticas, la pobreza, los altos índices de abandono escolar
y la discriminación, entre muchas otras cosas. La educación es fundamental para promover acciones por el cambio climático. ¿Por qué? Porque ofrece información sobre la crisis y cambio climático y nos permite abordar las consecuencias de la crisis climática. También nos incide en la toma de decisiones a través de conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para actuar como agentes de cambio. El cambio climático nos afecta a todas las personas, de eso no hay duda, pero no nos afecta a todas las personas por igual y por lo tanto debemos actuar colectivamente. Para el evento de hoy tenemos 3 objetivos principales, que son conocer el impacto del cambio climático en la garantía del acceso a la educación y la permanencia en entornos educativos formales y no formales. También queremos responder a las preguntas de nuestras agendas de aprendizaje de USAID que les hemos presentado anteriormente. Y finalmente, queremos que ustedes puedan conectar directamente con nuestros y nuestras panelistas para que intercambien y conozcan más de sus proyectos y, por qué no, eventualmente asociarse con ellos. Antes de dar la palabra a nuestros y nuestras panelistas, quiero aprovechar la oportunidad para reconocer los esfuerzos de USAID en el tema de cambio climático. USAID cuenta con una estrategia climática donde reconoce que los efectos del cambio climático no son iguales para todos y todas. Afectan de manera desproporcionada a las comunidades más pobres y marginadas y, por lo tanto, su abordaje debe ser con base en un enfoque holístico que incluye, tal como vemos en la pantalla, 6 objetivos claros: mitigación, ecosistemas naturales y gestionados, adaptación, financiación, apoyo a los países y atención a poblaciones críticas. En cuanto a la educación, USAID tiene el objetivo de apoyar a que los sistemas educativos y los entornos de educación no formales sean más resilientes al clima para garantizar la continuidad del aprendizaje y el desarrollo de habilidades que permitan la adaptación al cambio climático, con énfasis en las niñas, las mujeres, las poblaciones marginadas y subrepresentadas. USAID implementa esta estrategia a través de su compromiso con los actores locales, con las comunidades, los gobiernos y todas aquellas instituciones regionales que buscan integrar la adaptación y reforzar el liderazgo, la agencia y la capacidad para gestionar el cambio climático. Es momento ahora sí de presentarles a nuestros y nuestras invitadas al evento de hoy: Eric, Isabela, Bárbara y Elena. Es un gusto darles la bienvenida, un enorme privilegio contar con cada uno de ustedes, todos y todas ellas miembros del Hub Regional para América Latina y el Caribe, así como de los capítulos regionales de nuestras redes de aprendizaje. Vamos a empezar con Sustainable Future Eds de Radix Education, quienes presentarán su programa educativo y, al hacerlo, brindarán respuestas a las preguntas sobre habilidades básicas de USAID. Eric, te doy la palabra y bienvenido. Gracias, Mariana. Un gusto enorme estar con ustedes. Bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Eric Ramírez, soy fundador y presidente ejecutivo de Radix Education. Por supuesto que me gustaría agradecer primero a Hub Regional para Latinoamérica y el Caribe y a la plataforma global Liderando a través del Aprendizaje por darnos esta oportunidad de presentar el programa de Sustainable Futures de Radix Education, que está enfocado principalmente a promover la educación sobre cambio climático para promover lo que es la acción climática. El día de hoy me acompaña una estudiante que es embajadora de este programa de Sustainable Futures, que es Isabela de la Garza. Isabela, si te puedes presentar, bienvenida. Muchas gracias, Eric. Hola, buenos días. Me da mucho gusto participar en este evento. Me llamo Isabela de la Garza, soy estudiante de preparatoria y, bueno, panelista aquí. Gracias. Gracias, Isabela. Pues bueno, para comenzar, vamos a comenzar con esta pregunta que están viendo en pantalla, que tiene que ver cómo, qué tanto hemos metido o pensamos en el currículum de cambio climático, en el currículum local, en el currículum nacional donde nosotros estamos. Si pueden contestar, ahorita vamos a lanzar el poll con Elisa, pero antes de lanzarlo, ahí tienen las diferentes respuestas, ¿no? Si de repente no ves el poll, jala únicamente la pantalla en la parte de abajo, puedes abrir un poquito más la pantalla y puedes ver ahí las diferentes respuestas. Pero lo que estamos preguntando es qué tan relevante es el currículum de cambio climático dentro de tu currículum en contexto nacional, se utiliza o no, es de alta relevancia, es de relevancia moderada o de plano, es algo que no consideramos en el currículum actual.
Por favor, si pueden contestar, nos pueden ayudar. Y ahorita vamos viendo las diferentes respuestas de todos ustedes. Veamos, están contestando. Ahí les tuvo que haber salido la encuesta. Y por favor seleccionen alguna. Gracias, ahí Tomás desde Chile, muchísimas gracias. Nos contesta que es relevancia moderada. Ojalá si lo pueden hacer en la encuesta nos ayudaría para ahorita ver los resultados condensados. Y damos 10 segunditos más para contestar. Bienvenidos a todos que se conectan con nosotros. Y pues bueno, cerramos la encuesta para ver los resultados y ver qué es lo que ha contestado la mayoría. La mayoría dice que le da una relevancia moderada. Básicamente estamos comenzando a integrar en los diferentes currículos nacionales la cuestión de cambio climático, pero debería de ser, y sobre todo por los números que presentó Mariana, del número de personas afectadas en Latinoamérica, de cerca de 30 millones. Se veíamos ahí la gráfica de ella, veíamos que había subido muchísimo en los últimos 3, 4 años. La cantidad de personas afectadas en Latinoamérica, creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que esto se vuelva de alta relevancia. De ahí nace el programa de Sustainable Futures, que se los vamos a presentar el día de hoy. Primero que nada, si podemos pasar a la siguiente slide. La siguiente, por favor, Elisa. Les voy a contar de Sustainable Futures. ¿Quién estamos detrás? Primeramente, Cubico Investment. Cubico es una empresa líder en el suministro de energía renovable. Tiene base en 12 diferentes países y algo de sus objetivos no solamente es dar energía eléctrica, sino también crear un entorno más seguro y saludable para diversas comunidades del mundo. También la siguiente. Estamos Radix Education, nos especializamos principalmente en el diseño y desarrollo y ejecución de programas educativos dirigidos al sector público y privado, pero lo que más buscamos es conectar ideas de formación académica a proyectos altamente contextualizados, que el conocimiento se lleve realmente a utilizar dentro de las comunidades en las cuales estamos beneficiando. Y adelante con la siguiente. ¿Y por qué hacemos este programa de educación para la sostenibilidad? Creo que todos sabemos, y Mariana ya lo comentaba, el cambio climático representa un desafío global. Estamos seguros que nuestras acciones de hoy van a determinar nuestra capacidad para sobrevivir. Y por supuesto, es crucial enseñar a las generaciones futuras sobre las causas y efectos del cambio climático para prepararlos para que sean más resilientes, para que busquen nuevas soluciones. Y es lo que vamos a presentar con Sustainable Futures. Adelante. El programa que diseñamos con Sustainable Futures, se los voy a comentar. Básicamente es un programa que es en línea y es también presencial. Está dirigido para niños que son de secundaria, desde el último grado de primaria hasta cerca de los 15 años, de 10 a 15 años. Y el objetivo es desarrollar habilidades de liderazgo colectivo que les permitan impulsar proyectos de impacto ambiental que contribuyan a resolver las problemáticas que ellos han observado en su comunidad. Como lo hace Radix Education, buscamos que realmente el conocimiento que vayan a aprender aquí lo lleven a su comunidad y lo puedan aplicar. Adelante con la siguiente. El programa, aquí vienen un poco de los detalles del programa, de cómo se va a llevar a cabo y cómo lo pueden encontrar, pero me gustaría comentarles que el programa principalmente va a trabajar con mentores. Cada equipo que se registra son equipos de 3 a 4 estudiantes que se registran para participar. Se registra también un docente que actúa como mentor para el estudiante. El docente puede ser de cualquier especialidad y lo que buscamos dentro de este programa es de que desde cualquier materia, desde matemáticas, desde biología, desde cualquier materia, historia, puedas ver cómo atender y cómo llevar y cómo exponer lo que son los retos de cambio climático. Cada mentor, a través de diferentes actividades, va a descubrir con el estudiante cómo hacer un proyecto dentro de su comunidad. La siguiente slide. Por un lado, tenemos varias formas de cómo atacar todo esto y cómo utilizamos nuestra metodología. Nuestra metodología va a buscar que, por un lado, el estudiante conozca lo que es marco lógico a su nivel y, en cierta forma, piense cómo identificar los diferentes problemas, mapee diferentes soluciones, proponga diferentes acciones y las lleve a cabo dentro de su propia comunidad. Dentro de este programa, lo que principalmente van a ver es la parte de cambio climático,
pérdida de la biodiversidad y las mecánicas de contaminación que nos están afectando principalmente en Latinoamérica. En la siguiente slide. El programa, aquí tiene un poco de cómo va a estar funcionando de septiembre, octubre y noviembre. Va a ser un programa que se va a replicar cada año y lo podemos replicar en cualquier país. Es un programa que en este momento va a correr en México, pero igual lo estamos invitando de que corra en Colombia para el próximo año y pues, lógicamente necesitamos socios que se sumen a todos estos a poder participar. De igual forma, el programa está hecho pensando que se pueda replicar para que si alguien dice, oye, no cumple un poco con mi horario, lo podemos replicar en conjunto contigo. Y pues bueno, la siguiente slide, por favor. ¿Quién puede ser un agente de cambio y qué es lo que estamos buscando con este programa? Buscamos a estudiantes que en un futuro realmente tengan el conocimiento completo de cómo hacer un cambio dentro de sus comunidades y que se vuelvan embajadores de cambio climático. Por eso en este caso tenemos a Isabela, que nos va a presentar un poco más de ella, de todo lo que ha hecho y cómo llegó a estar involucrada y por qué llegó a estar involucrada de esto. Isabela, si la pueden buscar en YouTube, tiene un video donde salimos en un TED Talk, básicamente que habla de cambio climático. Y es por ahí que Isabela está con nosotros el día de hoy. Adelante, Isabela. Muchas gracias, Eric. Bueno, ya me había presentado. Estoy muy agradecida de tener este espacio para responder esta pregunta. El cambio climático es un problema global causado por los humanos y afectándonos al mismo tiempo. Es por esto que todos nosotros tenemos oportunidad de ser agentes del cambio, ya que veremos un progreso cuando todos pongamos nuestro granito de arena. Igualmente, pienso que debemos dar la oportunidad a los niños, niñas y jóvenes de tener un papel activo en este tema. Esto lo podemos lograr al promover los conocimientos y herramientas necesarias para combatir el cambio climático. Las acciones por el clima requieren que las y los jóvenes actuemos porque ya no somos generaciones futuras, sino generaciones presentes que se están viendo afectadas por el cambio climático. Todas y todos podemos ser agentes del cambio. Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, es crucial implementar esta agenda a un nivel local e involucrar a todos los grupos que han sido marginados en la toma de decisiones y participación activa, tal como lo son los niños, niñas y jóvenes. De esta forma, estamos educando a las siguientes generaciones sobre este tema, dándoles tiempo para entender y generar sus propias ideas para resolver este gran problema. En algún punto, estas generaciones, mi generación, estaremos solos, teniendo solamente los recursos que nos den ahora para reparar el daño en nuestra tierra. Es por esto que necesitamos el apoyo de las generaciones activas en el cambio climático, las generaciones que tienen el poder de darnos una voz, de escucharnos. Ustedes han investigado, generado y realizado distintas acciones para tratar de resolver este problema. Ahora necesitan compartir esos conocimientos con nosotros, crear un ambiente seguro para que podamos aportar nuestras ideas y comenzar a formar nuestro propio criterio, teniendo las mismas herramientas que ustedes han descubierto y creado para seguir con este legado, para juntos combatir este enorme desafío. Dentro de muchos ambientes se ha demostrado el interés de nosotros los jóvenes en la resolución del cambio climático, con activistas presentes desde la niñez o grupos que buscan fomentar la educación ambiental. Esto demuestra la determinación de las nuevas generaciones, pues al darnos cuenta de las consecuencias graves que este problema ha creado y el impacto negativo que ha tenido y seguirá teniendo en nuestra vida, hay una activa participación en la búsqueda y creación de soluciones. Actualmente nos estamos dando cuenta de las consecuencias que hay y habrán si esto no se resuelve. Desafortunadamente, los efectos del calentamiento global han formado parte de nuestra vida cotidiana, desde no poder salir a jugar porque la contaminación del aire es muy alta, hasta perder hogares por las inundaciones costeras. Todo esto ha sido vivido por millones de jóvenes, provocando que nos demos cuenta del cambio climático, porque lo vivimos. Razonamos que tenemos que explicarle a nuestros hijos cómo era una vaquita marina. Nos damos cuenta del impacto que nuestras acciones tienen. Todo esto nos da el impulso para participar activamente, sabiendo lo que podríamos perder si no hacemos un cambio ahora. Teniendo la opinión de nosotros los jóvenes, se abrirían las puertas a la innovación, creatividad y perspectivas que nunca se hubieran podido entender sin los niños y niñas que lo viven, o tal vez se hubieran podido percibir, pero podría haber sido demasiado tarde. Tenemos el tiempo contado.
y lo sabemos. Somos conscientes de que debemos ser parte del cambio, porque en el futuro no podremos depender de otras generaciones para actuar en nuestro nombre. Seremos nosotros quienes asumiremos las consecuencias de las acciones que se tomen hoy. No esperamos a que sea demasiado tarde. Continuemos ahora que aún podemos. Ahora voy a pasar la palabra a Climáticas, un programa educativo de Tremendas. Bárbara, una joven representante de Climáticas, presentará su programa y al hacerlo dará algunas respuestas a una de las preguntas de la Agenda de Aprendizaje de la Red de Educación en Crisis y Conflicto, SCN en inglés. Bienvenida, Bárbara. Muy buenos días a todos. Me llamo Bárbara y soy una activista climática, una tremenda climática. Como nuestros colegas de Radix Education, me gustaría darles las gracias a USAID por la invitación y también a ustedes por estar aquí escuchándonos. Nosotros también vamos a lanzar una encuesta para conocer cuál es la estrategia más eficaz sobre la acción climática en sus países. Ahí espero que puedan responder y después les cuento cuál es la respuesta correcta. Hay unos segundos más para responder la encuesta y ya después analizamos los resultados. Listo, si pueden mostrar los resultados, por favor. Bueno, aquí tenemos que el 69% respondió que la educación de las niñas es la solución más eficaz y la verdad es que está bien. Esa es la solución más eficaz entre estas tres que tenemos para luchar contra el cambio climático. Y acá les voy a contar yo un poco sobre nuestra iniciativa que busca la educación de las niñas, que es la Academia Climáticas. Sobre esta academia, quería contarles un poco de dónde surgía, por qué era relevante para el contexto chileno, que es en donde nació, y también para el contexto latinoamericano, ya que esta academia llegó a muchos otros países de Latinoamérica. Primero, para entender un poco de dónde surge esta academia, les quiero contar de Tremendas, que es el movimiento del que yo formo parte y de dónde surge esta academia. Tremendas es un movimiento que hoy ya lleva 5 años trabajando por y con las niñas, jóvenes y adolescentes a lo largo de 19 países del mundo, con mayor presencia en Chile, que es de donde surge. Nosotras buscamos una tremenda sociedad donde las niñas, jóvenes y adolescentes sean protagonistas de la transformación social y medioambiental, velando en especial por el ejercicio efectivo de sus derechos, y todo esto en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hoy nos reunimos a hablar sobre la crisis ecológica, y es que pese a que esta crisis nos afecta a todos, como vimos en los números antes presentados, la verdad es que esta crisis profundiza la desigualdad ya existente. Entonces, por ejemplo, en la crisis ecológica se profundiza la crisis de género y las brechas que ya existen anteriormente. Los datos son alarmantes y nos demuestran que esta crisis tiene rostro de niña, tiene rostro de mujer. Acá les muestro algunos datos, que es que, por ejemplo, niñas y mujeres tienen 14 veces más probabilidades de morir en un desastre natural. También tenemos que el 80% de las personas desplazadas climáticas, que son personas que tienen que migrar de sus territorios por condiciones climáticas extremas, el 80% son mujeres y niñas. Y también tenemos que en países expuestos a crisis hídrica severa, en África subsahariana, las mujeres ocupan 16 horas al día buscando agua versus 6 horas que ocupan los hombres. Esto debido a los roles de cuidado impuestos que tiene la sociedad. La verdad es que de los 45 indicadores asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados directamente al cambio climático, solo uno de estos está relacionado con la equidad de género. Acá vemos presente la necesidad que todavía existe
y la falta de un análisis interseccional de esta crisis ecológica, y que es muy necesario para poder afrontarla de una manera integral. Actualmente, y como vimos un poco en la encuesta, nos encontramos que la sexta solución climática más efectiva de todas para afrontar la crisis ecológica es la educación de calidad para niñas, jóvenes y adolescentes. A raíz de esto y de los otros datos que presenté antes, surge la Academia Climáticas, de la cual ya fueron efectuadas 2 versiones y que este año 2023 tendremos la tercera. Este es un espacio de formación ambiental interseccional e integral con enfoque de género, donde se busca formar una comunidad de niñas a nivel local y latinoamericano de acción socioambiental juvenil a partir de la promoción de rutinas e iniciativas sostenibles y también de educación en distintos temas con una malla muy amplia de educación climática. Y es que la educación climática va más allá de enseñar a reciclar, reutilizar y reducir, sino que su propósito es formar la ciudadanía para aclarar distintos conceptos, desarrollar habilidades y poder concientizar sobre problemáticas actuales y sus posibles soluciones. Y sobre el comentario en el chat, sí, puedo mandar el link después, que lo tengo en un documento, termino mi presentación y lo mando. Desde Climáticas entendemos y buscamos que las niñas deben ser las líderes en la lucha contra el cambio climático y también buscamos una perspectiva de género. Y esta lucha significa no formarnos solamente en aspectos técnicos sobre la crisis ambiental, sino que capacitarlas en resolución de conflictos y gestión de acción por el cambio climático. Esto por medio de alianzas con distintas fundaciones y actores, desde las cuales hemos sido capaces de entregar educación climática a cientos de estudiantes a lo largo de toda Latinoamérica, no solo de Chile, ya que esta academia fue online y tuvo inscripción en casi 19 países. ¿Cómo contribuye esto a la resiliencia de las personas jóvenes frente a distintos fenómenos naturales y crisis? Entendemos que desde Climáticas entregamos distintas herramientas para mitigar esta crisis y además entender en qué nos afecta, por lo que reducimos la vulnerabilidad de niñas, jóvenes y adolescentes a los efectos del cambio climático y aumentamos su capacidad de adaptación y preparación para los desastres, y estos beneficios después se extienden a sus familias y a sus comunidades y también a través de las generaciones. La educación que nosotras entregamos desde Climáticas promueve sus habilidades de liderazgo y fomenta que éstas participen y se involucren en la sociedad civil y la sociedad política, lo que puede generar muchos resultados positivos para el medio ambiente, y también las invitamos a desarrollar proyectos antes de que se gradúen de esta academia. Todo esto aumenta el poder de acción climática de las niñas y las potencia en distintas áreas, y además incrementa su sentido de responsabilidad con el medio ambiente y con su entorno inmediato, pero también su sentido de comunidad con distintas jóvenes a lo largo de Latinoamérica, y las invita a trabajar mano a mano también con sus comunidades locales. Por medio de esta academia, Tremendas busca que niñas, jóvenes y adolescentes se empoderen en su rol de agentes de cambio, que se salga un poco de esta idea de que no hay nada que hacer por el cambio climático, y que se involucren y sean las líderes de acciones que las comunidades necesitan para combatir la crisis ecológica. Dentro de los datos que tenemos es que esta academia ya llegó a más de 1000 estudiantes en sus 2 versiones y tuvo presencia, como decía antes, en 19 países de Latinoamérica. Y logramos ahorrar 8.352 kilos de CO2. También logramos que surjan de esta academia más de 70 proyectos con impacto social y ambiental, y también, como decía en la cita que se mostró en el PowerPoint, se creó una conexión muy linda entre adolescentes y poder de comunidad, creando también un vínculo personal con problemáticas ambientales locales. Personalmente, y puedo contar un poco de mi experiencia, yo tengo 17 años y yo participé de las 2 últimas versiones de Climáticas, donde aprendí mucho, pero también me conecté con otras jóvenes que buscaban afrontar la crisis climática, y también te ayudas a no sentirte tan sola, a disminuir la ansiedad, y también pasar un poco de la pancarta a la acción, pasar de la pancarta de que la gente tiene que liderar y hacer algo contra el cambio climático a hacer algo tú misma e involucrarte. Muchas gracias, y ahora quisiera darle la palabra a Elena Burga. Elena nos hablará de EGIDA, que es la Escuela de Gobernanza Indígena para el Desarrollo Amazónico. Gracias, Bárbara. Bueno, buenos días a todas y todos. Soy Elena Burga y vamos a empezar también con una pregunta, ¿no? Con una encuesta igual.
y es de qué manera pueden aportar las juventudes indígenas a la acción por el cambio climático. Y ahí tenemos 4 alternativas, ¿no? Una de ellas es formando en temas relevantes para su comunidad, a los jóvenes hombres y mujeres indígenas, diseñando planes de incidencia, tomando acciones puntuales a favor del medio ambiente, y una que dice todas las anteriores, todas las opciones anteriores. Vamos a dar entonces unos minutitos para que puedan contestar la encuesta. Bueno, creo que podemos continuar y les comento que en realidad perfecto, ahí está el resultado, todas las anteriores. Efectivamente, han dado muy buena respuesta, el 84%, porque si miramos bien, efectivamente hay que formar también a las personas para que puedan actuar en el marco de sus comunidades, hay que diseñar planes de incidencia, hay que tomar acciones puntuales, todas ellas son válidas para seguir avanzando en todo lo que tiene que ver la lucha contra el cambio climático. Entonces, avanzamos. Yo les quiero contar sobre esta escuela de gobierno indígena y desarrollo amazónico que funciona aquí en Perú, y que es además una escuela liderada por la organización indígena que se llama AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que es la organización más grande, digamos, de pueblos indígenas amazónicos de Perú. Esta escuela se inició el 2020, justamente gracias al apoyo de USAID, se pudo hacer realidad un sueño del movimiento indígena en el Perú, ¿no? De tener una escuela donde puedan formarse líderes y lideresas indígenas, principalmente jóvenes, nuevas generaciones de hombres y mujeres indígenas que buscan luchar, que buscan ver el tema de sus derechos, ¿no? Del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. El tema del cambio climático en toda esta escuela de formación, en los diversos cursos, diplomados que se llevan a cabo, es un tema transversal, ¿no? Que se aborda en casi todos los cursos que se desarrollan, aunque ha habido un curso específicamente que ha abordado el tema del cambio climático. Sin embargo, está también en todos los otros que se han desarrollado, ¿no? Ya que la formación que se brinda a estos jóvenes líderes y lideresas tiene que ver precisamente con el derecho al territorio, con cómo cuidar y proteger el territorio frente a una serie de amenazas que hoy en día existen en las zonas amazónicas, que tienen que ver con tráfico de tierras, con minería ilegal, con la deforestación, la tala ilegal, la contaminación por derrame de petróleo, que es una constante, ¿no? En varias partes de la Amazonía. Entonces, todos estos temas, toda esta problemática es la que se abordan en los cursos que se desarrollan, y por tanto el cambio climático es un tema transversal. ¿Cuál es el elemento innovador de esta escuela de gobernanza indígena que tiene AIDESEP? Una cosa que nos parece que hay que resaltar es cómo los estudiantes, justamente la formación que se brinda, difiere de otras universidades o escuelas de educación superior, porque en esta escuela efectivamente se parte de la cosmovisión propia de los estudiantes. Los planes de estudio, los currículos que se desarrollan, tienen como base los conocimientos y las prácticas de las diversas culturas a las que pertenecen los estudiantes, se parte de estas culturas y a partir de ellos se vincula justamente con otros conocimientos de la ciencia y la tecnología moderna, ¿no? Y conocimientos también de otras culturas. Estos estudiantes además son becados. Ellos son seleccionados por las autoridades de sus mismas comunidades, son en su mayoría
jóvenes de comunidades indígenas que son seleccionadas por sus autoridades indígenas y por la organización de esa zona, de ese territorio, ¿no? Todos estos jóvenes tienen algún tipo de liderazgo, no todos pertenecen a la organización indígena, sino que pueden trabajar en otros ámbitos, ¿no? Pero tienen algún tipo de liderazgo y por tanto son formados, se les ayuda a fortalecer sus capacidades en estos diversos temas para que precisamente puedan servir mejor en sus propios pueblos, en sus territorios, frente a estas amenazas que ya hemos señalado, ¿no? ¿Qué rol juegan estos líderes y lideresas jóvenes en la educación para el cambio climático, ¿no? Es muy importante esto que se está haciendo en esta escuela, en Égida, ya que estamos formando a las nuevas generaciones que viven en los territorios amazónicos, que están seriamente amenazados. En este momento, por ejemplo, se están ya desarrollando 2 cursos muy importantes vinculados con el medio ambiente. Uno que tiene que ver, y con el cambio climático, por supuesto, uno que tiene que ver con cómo deben participar los pueblos indígenas en las evaluaciones ambientales estratégicas que se desarrollan cuando se hacen políticas, planes y programas desde el Estado, ¿no? Que tienen que ver con en sus territorios y cómo deberían ellos participar en estas evaluaciones ambientales. Y lo mismo, cómo deben participar en los estudios de impacto ambiental que se hacen cuando se tratan de proyectos de inversión, proyectos mineros, proyectos petroleros, concesiones forestales, todas estas cosas que se desarrollan en sus territorios. Entonces, este curso está orientado a prepararlos en qué significa estos estudios de impacto ambiental, estas evaluaciones ambientales estratégicas, y cómo ellos pueden participar cada vez mejor. Las mujeres que suelen no ser convocadas o son convocados en general y lo que más asisten son los varones, entonces se van viendo cómo debe haber una efectiva participación de las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes, pero además una participación activa con propuestas para mejorar estas herramientas de certificación ambiental que se dan y para mejorar estos procedimientos de participación que ya existen, ¿no? Otro curso, por ejemplo, que se está desarrollando en ese momento es el de economía indígena, ¿no? Porque la mayoría de las comunidades indígenas amazónicas hoy en día están vinculadas con el mercado, tienen actividades productivas y en muchos casos ya no son solamente de autosostenimiento, sino que están sacando productos. Entonces, este curso, por ejemplo, está orientado a ver cómo van a desarrollar sus actividades productivas, cómo se van a vincular con el mercado de mejor manera, sin depredar, sin afectar el bienestar de la comunidad, los bienes comunes, porque en una comunidad el territorio y los recursos que allí se existen son de todos, ¿no? Y entonces hay que buscar estos mecanismos adecuados, sostenibles con el medio ambiente, pero también coherentes con la cultura de la comunidad y en esta concepción del buen vivir, ¿no? Que tienen los pueblos indígenas, que busca justamente esa relación armónica, no depredadora con la naturaleza y que ayuda a contrarrestar precisamente los efectos del cambio climático, ¿no? Estas son entonces las actividades que venimos desarrollando en Égida. Tenemos una gran perspectiva, estamos en una etapa de sostenibilidad de esta escuela, más allá del apoyo que hemos tenido y seguimos teniendo de USAID. La idea es que se logre una sostenibilidad permanente en esta escuela de liderazgo de la organización AIDESEP. Gracias. Ahora le doy la palabra nuevamente a Mariana. Sí, muchísimas gracias, Elena. Y aprovecho también para agradecer a Erika, a Isabela, a Bárbara y, bueno, nuevamente a ti, Elena, por estas extraordinarias presentaciones, tan inspiradoras además, y también como abordando diferentes áreas educativas, varios espacios educativos y también varias respuestas, ¿no? A los diferentes desafíos que se enfrentan.
Ahora queremos escuchar a todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Sabemos de algunas personas que se han ido sumando, sabemos de las iniciativas que tienen a favor de la educación y cambio climático. Y la verdad nos gustaría mucho escucharles también, que nos cuenten un poco de lo que hacen, pero sobre todo si tienen preguntas o comentarios para nuestros y nuestras panelistas, que por favor... Hay dos opciones, o lo escriban en el chat si les parece más cómodo, o mejor aún que se vayan al chat ahora mismo y ahí les hemos compartido un enlace a un Jamboard que ustedes van sí, exacto, así se ve el Jamboard, ¿no? Un poco la idea del Jamboard es que ustedes puedan hacer sus preguntas directamente en los sticky notes, en las hojitas de colores naranja para Tremendas, para Égida Verde y para Radix Educación amarillo. Tiene su razón de ser la estructura de las preguntas. Con Radix quisimos como abordar un poco más la enseñanza en los primeros años. No son los primeros años, no es primera infancia, pero sí son más o menos primaria y secundaria. Con Tremendas quisimos abordar toda la acción a favor del cambio, bueno, para la mitigación del cambio climático, un poco como para no sostenernos en el tronco, entonces todas las preguntas a Tremendas en naranja estaría perfecto. Y finalmente a la Égida, todo el trabajo que se hace en la formación, que aunque no es el sistema de educación superior como tal, o sea, formalizado, sí es un proceso de formación como para jóvenes líderes, digamos, en sus comunidades indígenas. Entonces, les invitamos a que esto lo pueden hacer conforme vayamos avanzando en la parte de preguntas y respuestas. Y ahora mismo, lo único que hay que hacer con el Jamboard es dar clic sobre la notita que quieran, donde quieran escribir o a quien le quieran hacer la pregunta. Sí, ahí les está mostrando nuestro equipo de producción. Dan clic, ahí se abre el sticky note, empiezan a escribir y nada más ponen guardar, salvar, sí, como les aparezca, ¿verdad? Pero, exacto. Y ahí ya se queda la pregunta. Queremos que sepan, este documento va a estar, digamos, vivo durante 2 días, entonces ustedes pueden ir agregando sus preguntas, si quieren contactar a alguien también lo pueden agregar ahí para Radix, Égida o Tremendas, y nosotros si no alcanzamos a responder a todas las preguntas ahora mismo, con muchísimo gusto podemos irlas respondiendo posteriormente. Entonces, voy a abrir el espacio para todos y todas ustedes. Nos encantaría escucharlos. Si tienen alguna pregunta para Eric, para Isabela, para Bárbara o para Elena, por favor, levanten su manito de preferencia y les vamos dando la palabra a todos y todas ustedes. ¿Quién se anima a hacer una primera pregunta? Si no, yo empiezo, porque puedo empezar yo, ¿verdad? Sí, yo tengo una pregunta para Bárbara y para Isabela en particular. Ustedes como jóvenes, como representantes juveniles, ¿cuál creen que es el principal reto para avanzar estrategias para la mitigación del cambio climático, sobre todo en los contextos educativos? O sea, ¿creen que hay algún reto en particular para que se incorpore la materia en las asignaturas? ¿Creen que no es un tema prioritario? Si me pudieran compartir cómo es tanto en tu contexto en Chile, Bárbara, como en tu contexto en México, Isabela. Isabela, ¿vas tú primero o voy yo? Si quieres, adelante, Aurora. Ya, bueno, personalmente creo que uno de los retos más grandes es un poco salir de lo que yo decía, como yo conozco muchas escuelas que sí incluyen de cierta manera la educación ambiental como estrategia contra el cambio climático, pero lo incluyen mucho como enseñar las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar, más que como un integral y como algo transversal que puede ir desde matemáticas y enseñar probabilidad estadística con casos reales con estadística, con escenarios ficticios, en situaciones así, porque creo que la educación ambiental puede ser algo transversal y que forme a la ciudadanía. Y un poco también creo que otro reto es que los jóvenes muchas veces no tienen como no tienen una formación desde la casa por la falta de prioridad que se le da al currículum, muchas veces también cuesta que se interesen en temas
de cambio climático y muchas veces cuando se interesan y tratan de, por ejemplo, hacer proyectos en sus propias comunidades, se les para o se les pone distintos obstáculos y también muchas veces cuesta equilibrar un poco los tiempos de educación de clases y educación que pueda ser externa, como el caso de climáticas. Entonces, muchas veces eso también puede ser un obstáculo. Y creo también que otro de los obstáculos es que, como decía antes, el hacer acción por el clima y tener una educación ambiental que te forme como ciudadano implica también que tengas que involucrarte en la sociedad, y al menos en Chile pasa que los jóvenes y adolescentes y niños ni siquiera son considerados ciudadanos por la Constitución actual. Entonces ahí también es un poco complejo porque como no somos ciudadanos, muchas veces se nos ponen más barreras para poder como hacer proyectos de acción climática. Exactamente, concuerdo con Bárbara. Creo que en México también hay esta desinformación de que como somos menores de edad o no somos considerados, por ejemplo, no podemos votar aún o no tenemos ciertos derechos que podrían ser considerados ya como para ciudadanos, no nos dan ese papel de poder hablar y hacer nuestras acciones, porque muchas veces en las escuelas, justamente como decía Bárbara, en algunas sí nos abren espacios para discutir sobre el cambio climático y hacer pues acciones, ¿no? que impacten de manera positiva en nuestra educación y aprendizaje en este tema tan importante, pero se observa como algo extra, algo que no es necesario cuando pues lo estamos viviendo y muchos de nosotros también depende de las perspectivas de, por ejemplo, tu situación geográfica, social, etcétera, que afectan cómo ves estas causas y consecuencias, ¿no? Es algo que en las escuelas debería de ser mucho más importante y que no sea, bueno, yo formo parte de un grupo para el cambio climático y que sea algo raro ver. Yo conozco a muchas personas que están interesadas en el tema, pero por una u otra razón, no han hecho nada para hacer un cambio o para informarse de una manera más fuerte, porque ni siquiera hay espacios seguros para nosotros entender, razonar y poder hacer una acción concreta. Es por eso que creo que estos espacios son muy importantes para los jóvenes, para poder tener este acercamiento más eficaz y poder tener las puertas abiertas para hacer acción y poder utilizar nuestra voz en una manera más física y tangible. Muchísimas gracias, Isabela, muchísimas gracias. Acá veo una pregunta de David. David, igual si la quieres hacer directamente, igualmente la leo. ¿Qué estrategias han utilizado para dar temas sobre cambio climático en las escuelas? Me refiero en cómo ha sido la metodología, la modalidad, ya que es un tema que puede ser muy técnico. Tal vez Eric o Elena, si quisieran contestar, bueno, y dice que es voluntario de la Cruz Roja venezolana. Bienvenido, David. Saludos a Venezuela. Bueno, yo podría comentarle a David que en realidad hasta los temas más técnicos uno los puede abordar, ¿no? En la escuela, en escuelas, en este caso en la escuela de Égida, que sí son jóvenes un poco mayores, digamos, no es secundaria, son participantes jóvenes y adultos. La metodología que usamos es en realidad partiendo de los problemas concretos que existen, que están siendo ocasionados producto del cambio climático en algunos casos o indirectamente la acción de las inversiones, del extractivismo, ¿no? En los territorios indígenas. Ellos están permanentemente viviendo situaciones muy difíciles que tienen que ver con la contaminación de sus territorios, de los bosques, de los ríos, de los lagos. Entonces,
a partir de esas cosas que están ocurriendo es que se trabaja y se va reflexionando de dónde vienen estos impactos, por qué se dan estos impactos, qué es lo que ha cambiado, por qué está cambiando muchas cosas, porque hasta han cambiado hasta los ciclos efectivamente del clima, que en los cuales ellos se basan para hacer sus actividades productivas. Y a veces no se entiende bien por qué ocurre eso, ¿no? Y creo que los cursos que estamos llevando les ayudan a ellos a entender mejor la dimensión global, además del cambio climático. Eso. Gracias, Bárbara. Creo que también, y contestando lo que dice David, y también una pregunta que está en el Jamboard acerca de cómo podemos promover que el currículo de cambio climático se meta más al currículo nacional. Creo que lo que Bárbara y Isabela dijeron es algo muy interesante, ¿no? O sea, el empujar que el conocimiento sea transversal, que el conocimiento no sea únicamente bajo únicamente la descripción de los diferentes temas que de repente les pedimos a los estudiantes, ¿no? Dime o descríbeme cosa tal concepto sin tener se puede decir, ninguna alineación con lo que están viviendo día a día. Creo que si poco a poco alineamos el currículum a las necesidades que están viviendo, es mucho más fácil que el estudiante entienda y aprenda, ¿no? El caso de Radix Education, usamos y proponemos mucho esta metodología que se llama el modelo de impact, que lo ponemos en la presentación y que lo van a recibir, que básicamente son 4 etapas, ¿no? Que el estudiante identifique, cuestione la realidad de su contexto, después que mapee diferentes soluciones, que investigue qué fuentes disponibles hay, que haga una investigación muy, muy puntual de las diferentes problemáticas, después que proponga y que actúe con una metodología que utilizamos, ¿no? Que es, lo que estamos haciendo en el modelo de Sustainable Future CD es darles esta metodología para que la puedan aplicar en cualquier materia, sea matemáticas, sea historia, sea transversal, y realmente no tengamos que llegar a tener solamente una materia de cambio climático dentro de las escuelas. Creo que en cualquier materia se tiene que tocar el tema de cambio climático y hay formas de hacerlo, y por eso estamos usando esta metodología de modelo de impact. Buenísimo, muchísimas gracias, Eric. Acá tenemos una pregunta, un par de preguntas para Tremendas también, que tiene que ver un poco con justo lo que estamos conversando, que incluye el currículo de formación para ustedes, las Tremendas Climáticas, Bárbara, en esta Academia de Climáticas, y cómo logran llamar la atención hacia las voces de las niñas en este tema. Ya que, como bien sabemos, no es algo que las autoridades muchas veces quieran escuchar. Entonces, si quieres responder. ¿Puedes volver a repetir la última pregunta? Y la última pregunta no te la escuché. Sí, que cómo logran llamar la atención hacia las voces de las niñas en este tema, así como logran llamar la atención de otras niñas en el tema. Ok. Bueno, la primera pregunta sobre la malla curricular. Primero tenemos Introducción al Cambio Climático, que tiene 2 módulos, Causas y Consecuencias del Cambio Climático y Mitigación y Resiliencia Climática. Después se toca la temática de bosques, de fauna, de océanos, de glaciares, de agua, energía, suelos y agricultura, producción y consumo responsable, y después tenemos un módulo de ecofeminismo, donde se habla de mujeres y cambio climático, niñas y educación y cambio climático, mujeres y resiliencia climática, y un módulo de acción climática que habla un poco del activismo juvenil, y llama a las juventudes a ser agentes de cambio y también a hacer acción colectiva. Y sobre la segunda pregunta de cómo llamamos la atención a distintas las voces de la niñez y la juventud, primero lo que hacemos es ayudar primero a la misma juventud que se identifiquen como sujetos de derecho y también como sujetos de acción climática, entender un poco que ellos pueden hacer proyectos desde Tremendas y climáticas para poder graduarse de esta academia. Tienen que crear un proyecto, y un proyecto que se hace con un grupo de niñas que les toca. Entonces, luego también lo que hacemos es, un poco para que se nos escuchen nuestras propuestas y nuestras voces, es lo que llamamos desde Tremendas el activismo con respaldo, que es un poco que calculamos los datos. Por ejemplo, tenemos una plataforma en climáticas para calcular cuántas toneladas de CO2, o sea, cuántos gramos de CO2 se han ahorrado por distintas iniciativas sostenibles que hemos hecho, que ese es el dato que yo decía de las más de 8.000
toneladas de CO2. También tenemos un poco los datos de cómo han influido nuestros proyectos a la comunidad, a la sociedad, y nos aseguramos que en todas las instancias que se nos invita desde Tremendas a trabajar, por ejemplo, con la sociedad civil, por ejemplo, ahora en el proceso constituyente que está viviendo Chile, hablar un poco de la necesidad de la educación climática. Desde Tremendas lanzamos hace poco una consulta nacional de niñas, jóvenes y adolescentes que recibió casi 4.000 respuestas válidas, llegó al 82% de las comunas de Chile. Entonces, a partir de esas encuestas, en donde entendimos un poco las necesidades de las niñas, esas encuestas busca después llevarse las autoridades. También tenemos otro proyecto que habla un poco de Ciudadanas, que fue un proyecto que se hizo en distintas comunas, donde, como decía Eric, se buscó que las niñas mapeen sus propias problemáticas, que identifiquen los problemas de su comuna y que ellas maquineen soluciones, y estas soluciones después se hizo un informe y se hicieron llegar a las comunas para que al final se cree un poco un diálogo intergeneracional en las necesidades de estos jóvenes y que se puedan considerar sus ideas. Y eso. Espero te haya entendido. Sí, buenísimo. Mil gracias, Bárbara. Y también quería comentar un poco en relación con la pregunta de David, perdón, David, de cómo se incluye esto en el currículum, y también una pregunta en el chat que leí que era de cómo se puede pasar un poco de más allá de las 3 Rs. Personalmente tenemos en mi colegio una iniciativa que es un poco el concepto de conocer para proteger, donde hay salidas semanales los fines de semana con las familias. Hay salidas al Mapocho, que es un río urbano que tenemos, hay salidas a parques nacionales. Entonces, primero desde esas iniciativas como que las niñeces aprenden a conocer su entorno y la necesidad de protegerlo. También actividades de reforestación, de la necesidad de cuidar nuestro entorno, de proteger el ecosistema, un poco enseñarles sobre especies introducidas, sobre, como decía, en matemática, por ejemplo, enseñar con estadística de datos de cambio climático actual, no solamente con estadística imaginaria o de datos hipotéticos. Entonces, un poco, como decía Eric, tratar de que sea un poco transversal esta educación climática, no solo en una materia, sino que buscar que esté en todas las materias. Por ejemplo, en especial se puede hacer una conexión súper importante con historia, ya que puede hablar un poco de la participación ciudadana, de democracia y la necesidad de cuidar nuestro entorno. Muchísimas gracias, Bárbara. Tenía una ronda de preguntas también para Égida. Lo que vamos a hacer, estamos a muy poquito tiempo del cierre y bueno, por respeto también a su tiempo, quisiéramos terminar en punto de las 10, de las 11 y de las 12, dependiendo de dónde estén ubicados. Entonces, vamos a capturar todas las preguntas que compartieron en el chat, así como en el Jamboard, las compartiremos con nuestros y nuestras panelistas. Y vamos a enviar junto con la grabación, porque ya hemos visto varias preguntas respecto a esto, vamos a enviar la presentación, las respuestas a sus preguntas y la grabación del evento. Sí, me da mucha pena, son espacios siempre súper interesantes para el intercambio, pero bueno, ha llegado el momento de cerrar. Esperamos que hayan disfrutado mucho de estas presentaciones de cada uno de nuestros panelistas y también, bueno, agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes por estas iniciativas tan relevantes para la región. Nos entusiasma mucho seguir colaborando con cada uno de todos de ustedes, tanto los panelistas como cada uno de ustedes que se sumó a la conversación de hoy. Y un poco parte del beneficio de las redes de aprendizaje y del Hub es justamente conectar, ¿no? Conectarnos entre nosotros, aprender de nosotros y eventualmente articular alguna colaboración o algo que sea más sostenible en el tiempo. Mientras más conexiones tengamos entre nosotros y nosotras, vamos a aprender mucho más, vamos a poder materializar todo lo que se necesita para la mejora educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la región. Y entonces ahora en la pantalla, bueno, les invitamos a sumarse al Hub o a cualquiera de las redes de aprendizaje en caso de que aún no sean parte de alguna de estas. También nos pueden seguir en LinkedIn, donde vamos a seguir hablando de Tremendas, de Égida, de Radix. Vamos a estar ahí visibilizando un poco más los resultados y el alcance de sus iniciativas.
Y bueno, finalmente, agradecerle nuevamente a todos nuestros panelistas. Ha sido un verdadero placer y privilegio contar con cada uno de ustedes. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para decirles que nuestro próximo evento sobre resultados de aprendizaje o la mejora de resultados de aprendizaje en América Latina es el 3 de agosto. También, si son miembros del Hub o de las redes, estarán recibiendo la invitación próximamente. Y bueno, sin más, les agradecemos muchísimo y les deseamos un excelente día y tarde. Muchísimas gracias a todos y todas.